Estamos estudiando desde el último día que estuvimos aquí juntos lo que conocemos como escatología, o lo que también podríamos llamar en una manera más comprensible la doctrina que en la Biblia se ocupa de los últimos tiempos. Como os he dicho, la Biblia tiene un 33% de profecía, por lo tanto estamos hablando de que casi la mitad de la Escritura es profética, en el sentido de que cuando se escribió estaba por delante todavía su cumplimiento. A día de hoy posiblemente haya un 10% de la Escritura que todavía está por cumplirse, lo cual quiere decir que un 20% aproximadamente de la profecía está cumplida ya. Ese 10% que está por cumplirse en una manera casi total está hablándonos de lo que entendemos por últimos tiempos, o lo que estamos estudiando, la escatología. Como hemos dicho, el término escatología es una palabra griega que se compone de dos palabras, escatos y logia, logia o logos, que significa el estudio de lo que es lo último, en este caso, los últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología, si recordamos por un momento, estamos en cierta manera no solamente haciendo un estudio del libro de Apocalipsis o del libro de Daniel, que son, digamos, los libros que por excelencia ocupan en una manera más amplia o en su casi totalidad asuntos que tienen que ver con estos tiempos. El libro de Daniel ocupa en el sentido comparativo de lo que estamos hablando en cuanto a Apocalipsis, lo que en Apocalipsis se conoce como la tribulación o esos últimos 7 años de este mundo, en Daniel se conoce como la semana 70, de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Es importante comprender que la profecía de Daniel es una profecía que está dirigida al pueblo judío. Esto es fundamental. En la profecía de Daniel no se mencionan los gentiles en cuanto al objeto de esta profecía, se mencionan a los gentiles en cuanto a la parte en la que ellos participan en el desarrollo del programa de Dios en este mundo, ¿sí? Pero cuando hablamos de Apocalipsis, estamos hablando evidentemente de esos 7 años de tribulación que incluyen a las naciones gentiles, o sea, al mundo en general y por supuesto al pueblo judío. Está claro que nunca la profecía se contradice, por lo tanto lo que dice Daniel y lo que dice Juan se complementan y en cierta manera intensifican su propio significado, porque nunca Dios contradice su palabra. Pero claro, para poder entender correctamente las 70 semanas de Daniel, para poder entender correctamente los capítulos entre el capítulo 6 y 22, ¿sí? 22 de Apocalipsis, es el último, ¿no? Evidentemente necesitamos muchas horas de estudio bíblico. Esto no se comprende con una mirada a internet, esto no se comprende con un comentario, esto requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchas ganas y principalmente mucha oración. El término o el estudio de la escatología, como digo, comprende la Biblia entera. La Biblia entera nos habla de asuntos que tienen que ver con los últimos tiempos. Hemos hablado de la primera profecía mesiánica en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, donde claramente ahí ya están viendo hacia adelante, y esa victoria es tan alargada como el propio regreso del Señor Jesús a esta tierra. Aunque sabemos que ese golpe que asesta evidentemente la simiente de la mujer nos lleva directamente a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Si seguimos a través de Génesis, iremos viendo que hay mucho contenido veterotestamentario que aborda y nos dirige a los últimos tiempos. Por lo tanto, los últimos tiempos es una idea principal y un deseo de Dios en cuanto a informarnos a los creyentes
para poder comprenderlos en una manera equilibrada y perfecta. Nunca la escatología o el estudio de las partes proféticas de la Escritura tiene que ser obsesivo en el sentido de una curiosidad humana. Debe de ser siempre un deseo, un anhelo espiritual que pueda complementar la totalidad de lo que la palabra de Dios es y representa. Bueno, lo que hablábamos en la última reunión era que, sorprendentemente, cuando estamos hablando de escatología, ¿se ve desde atrás? El primer punto importante para poder entender y tener una buena escatología y para poder comprender y entender la profecía es la interpretación. ¿Qué queremos decir? Que de la manera en la que nosotros interpretemos, así va a ser el resultado de nuestra comprensión en cuanto a lo que son los últimos tiempos. Para poder interpretar la Biblia, nosotros necesitamos desarrollar lo que técnicamente se llama hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutica sencillamente es un conjunto de leyes para poder interpretar, definir, entender lo que dice la Escritura. Pero la hermenéutica no deja de ser un elemento que es humano. Por lo tanto, son los hombres los que, en cierta manera, hacen una ley para poder interpretar la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que la hermenéutica es mala? Bueno, depende de qué hermenéutica sea. O cuando hablamos de teología, bueno, estamos diciendo lo mismo. ¿Qué queremos decir? ¿Que la teología es mala? No, depende de qué teología sea. Es evidente que la teología o aquello que estudia a Dios a través de la Escritura no comparte un mismo criterio en todos los sectores del cristianismo. Entonces, si no comprende y no comparte un mismo criterio en todos los sectores del cristianismo, ¿qué se nos está dando a entender? Que algún sector del cristianismo está en error y otro sector del cristianismo está en acierto. ¿Y el error o el acierto de qué depende? De la interpretación. Por lo tanto, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de que necesitamos una buena hermenéutica. Si hablamos de teología, hablamos de que necesitamos una buena teología. Pero ¿quién tiene esta buena teología? ¿O de qué depende esta buena teología o esta buena hermenéutica? Depende única y exclusivamente de la interpretación. Ahora, observa por un momento, cuando tú lees este texto tan conocido, que muchos podemos citar de memoria, nos daremos cuenta de la importancia que para Dios tiene lo que aquí estamos hablando. Cuando venimos desde el verso 19, aquí tenemos un tercer argumento en este contexto que se nos está presentando aquí a través del apóstol Pedro, donde nos está diciendo, tenemos también, además del testimonio de los apóstoles y además de la propia evidencia física del Dios hecho carne, Jesucristo,
tenemos la palabra profética. La palabra profética aquí se está refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia, a todo lo que ella nos enseña. Y nos dice que tenemos que estar atentos a esta palabra. Y es una palabra que tiene una acción que ilumina, y aquí el término iluminar es una metáfora en el que realmente nos está hablando de comprensión espiritual en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra dirección hacia la palabra debe de buscar o debe de tener como objeto una comprensión espiritual exacta, perfecta, correcta. Tenemos que acertar con lo divino, con aquello que el autor dispuso, preparó, y la propia intención de su comunicación a través de las palabras, para que yo, en la recepción, en mi propio corazón, lo pueda entender. Pero depende de cómo yo atienda a esta palabra, ahí puedo yo acabar con una idea u otra en cuanto a cualquier doctrina fundamental de la Escritura. Primeramente, somos muy volubles. Segundo, somos muy falibles. Tercero, somos muy imperfectos. Cuarto, somos muy desganados. Quinto, no tenemos una intensidad con la palabra como deberíamos ninguno de los que estamos aquí. Y por lo tanto, las probabilidades de error son muchas. Dios sabe perfectamente que hay una posibilidad de error en nosotros. Por eso la palabra es hablada, inspirada por Él mismo. Él es el que garantiza el éxito interpretativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar para poder estar del lado del éxito interpretativo, siendo conscientes de que hay muchas posibilidades que estemos del lado del fallo interpretativo. Si nosotros somos humildes en cuanto a esto y en cierta manera pedimos, solicitamos de Dios que Él nos ayude para poder acertar en nuestra interpretación adecuada y correcta, una cosa tenemos segura: el Señor es bueno. Y posiblemente tenga gracia con nosotros porque Él le gusta tener gracia con sus hijos. Pero ahora lo que aquí estamos viendo claramente es que ningún versículo, ningún texto, ningún contexto, ningún capítulo, ningún libro, ni el conjunto de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Bueno, es aquella interpretación que los hombres hacen de la palabra de Dios. Y lo que nos está enseñando Pedro es que los hombres tienen que acertar plenamente con lo que Dios en su intención quería decir. Y esto es un asunto que requiere un milagro, porque si no, para la mente humana es imposible. Y menos con asuntos que todavía no han sucedido. Cuando estamos hablando de asuntos que no han sucedido y que pertenecen al futuro y que realmente tienen que ver con unos movimientos mundiales de tal magnitud y sobre todo con la aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en este mundo, creo que hay que buscar una precisión que no está a nuestro alcance. Y por ahí tenemos que empezar. Por eso la escatología depende absolutamente de la interpretación. El estudiante de escatología, el primer punto, el primer escalón donde él debe de posicionar sus pies es el asunto interpretativo. Y a partir de ahí empezar a deducir lo que la propia interpretación te va a ir enseñando en cuanto a lo que es la escatología. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos está hablando de lo que entendemos como revelación o inspiración plenaria.
aquello que realmente es completo en el sentido verbal de Dios. Hay muchas corrientes hoy en el mundo que, con una influencia muy sutil y abusando muchas veces de nuestro propio desconocimiento y aún de aquellos criterios donde todavía no somos fuertes, pueden sembrar dudas en nuestros corazones en cuanto a quién Dios es. La caída de la humanidad vino como una consecuencia de una doctrina sembrada en el corazón de dos personas que habían sido llamadas a entender la razón por la que existían. Y esa razón era el Creador. Ellos abrieron su corazón a otra idea. ¿Quién te dice a ti que tú no lo puedes hacer? Nosotros perfectamente podemos ser influidos por otras ideas u otras corrientes. Esas formas modernas del cristianismo donde realmente la Biblia no es tan perfecta, donde realmente en la variación de los propios idiomas en los que se traduce la Escritura va encontrando muchos caminos que pueden llegar a ser erróneos en comparación con el original. Nosotros debemos de guardarnos. Sabemos que una palabra en el griego puede tener una diferente significación en el español, pero eso no tiene que apartarnos de que estos hombres santos hablaron plenamente inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no recibieron una inspiración mecánica, ellos recibieron una inspiración vital. La vida de Dios les llevó a escribir lo que aquí nosotros tenemos. Y la fidelidad de Dios obró a lo largo de las épocas para ir dándonos las traducciones que hoy tenemos. Y el Espíritu Santo sigue teniendo la misma idea que cuando escribió el autor, el heliógrafo original. Y aunque tú la tengas en español, si el Espíritu Santo te la enseña, tú concordarás perfectamente con el original. Amén. Entonces esto era lo que teníamos como base y como fundamento en cuanto a lo que la Iglesia en el primer siglo se encontró. La Iglesia en el primer siglo se encontró con un literalismo, pero ese literalismo tenía que ver con el literalismo judío, y ese literalismo judío se había arraigado a los principios y a las leyes en una manera en la que ya carecía de un sentido espiritual correcto. Y si os acordáis, es por esto que los primeros creyentes posapostólicos, hablamos de Orígenes, el padre de la iglesia griega, que vivió en el año 150 después de Cristo, tuvo que echar manos de interpretaciones filosóficas, evidentemente heredadas de hombres como Platón y como Filón, para dar sentido a lo que se había vuelto muy legalista, muy rígido y muy literal. Entonces, de aquí se fue a una idea que evidentemente distaba mucho de lo que era el significado original. Y por ahí comenzó un sistema interpretativo que se llama el sistema alegórico. Entonces, vamos a pararnos por un momento. Tenemos como base fundamental para poder entender la escatología nuestro sistema de interpretación. Tenemos el sistema literal, ¿veis desde atrás? O el sistema alegórico. Este sistema literal es el que hoy conocemos como el sistema gramático histórico, y es en definitiva el que los hombres de la Biblia usaban para interpretar la Biblia. Entonces nosotros podemos ver cómo este sistema alegórico es un sistema que va a dirigirnos
hacia una idea escatológica muy diferente a la que nos dirige el sistema gramático histórico. El sistema gramático histórico nos dirigirá a un premilenialismo dispensacional. Y el sistema alegórico nos dirigirá a un amileniarismo. Nosotros podemos decir, José Carlos, lo que nosotros queremos ser es dar un salto cualitativo o cuantitativo para llegar a lo que a nosotros nos interesa, el meollo de la cuestión. Queremos hablar de escatología, queremos hablar de los últimos tiempos, queremos interpretar Apocalipsis, queremos interpretar símbolos, queremos saber de qué trata, queremos saber si la iglesia es raptada antes, en el medio o al final de la tribulación. Háblanos de estas cosas. Bien, para llegar ahí tenemos que pasar por aquí, si no, no podemos entender. Nosotros primeramente tenemos que venir a lo largo del argumento interpretativo para comprender que la escatología no solamente depende de la interpretación de Daniel o de la interpretación de Juan en Apocalipsis, sino que la escatología depende de los pactos vetotestamentarios. Y para eso tenemos que pararnos y comprender las diferentes perspectivas, interpretaciones, conclusiones de lo que es el pacto abránico, de lo que es el pacto davídico, de lo que es el pacto palestino, para poder entender la escatología mejor. Y para esto tenemos que tener muchas ganas de aprender. Y para esto necesitamos mucha atención, porque si no, esto se puede volver muy aburrido. Esto es un camino muy largo. Si tú no ves las diferentes opciones con claridad en tus ojos que tú vas a contemplar para poder concluir con una idea, fácilmente vas a ser movido de tu forma de pensar. Porque en este lado de la historia y en este lado de la historia hay grandes teólogos. Hay grandes hombres de Dios que han sabido acomodar la Escritura para poder, en cierta manera, defender sus propios razonamientos. Pero mi deber es tratar de enseñarte lo que hay en cada lado de esta historia, para que hoy, que tú estás contemplando la historia en una manera muy general, y ya con unos medios muy avanzados y en muchos casos muy completos, pero claramente diferenciados, sepas ser en cierta manera escrupuloso y sepas discriminar y juzgar algunas cosas para que no te lleven a errores. Cuando nosotros analizamos la Biblia en una manera o en otra, así será donde nosotros desemboquemos interpretativamente. Mira, el sistema alegórico, como digo, y daremos alguna clase de la historia de la interpretación, lo cual me parece que es muy importante y muy interesante, comienza, como digo, con Orígenes. Orígenes abraza esta idea griega como un medio por el cual realmente se puede interpretar el literalismo judío, o sea, las Escrituras, la palabra de Dios. Pero quien realmente da fuerza a Orígenes es Agustín. Agustín, por decirlo de alguna manera, es el principal exponente y argumento de la Iglesia católica. ¿Y qué es lo que nos encontramos con Agustín? Pues con Agustín nos encontramos con un asunto que hasta el día de hoy
el mundo lo sufre. Y es que la alegorización de la Biblia, ¿sabes en qué se convierte y en qué deriva? Deriva en que la Iglesia tiene más autoridad que la propia Escritura. Sí. Esto es donde desembocó el sistema alegórico. Desembocó en una idea donde de rebatir, contradecir lo que la Iglesia decía era una herejía mayor que contradecir la propia palabra de Dios. Y esto lo tenemos en la historia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a ver de qué trata este método y este otro método para realmente comprender en qué manera yo interpreto la Escritura. Si la interpreto en una manera alegórica y espiritualizo más de la cuenta algunos textos bíblicos, evidentemente una idea como el milenio va a desaparecer y la voy a entender en una manera simbólica y la voy a entender en una manera espiritual, no literal. Observa que un amilenarista y un premileniarista son totalmente opuestos. O sea, en ninguna manera se pueden reconciliar. Entonces a ti te tiene que importar cuál es tu postura en cuanto al fin de los tiempos. Pero una postura que la puedas defender y que la puedas entender y que la puedas explicar. No vale con saber que un pre-tribulacionista es aquel que cree que Jesucristo viene, recoge a la iglesia antes de la tribulación y después viene con la iglesia al final de la tribulación. Eso no es suficiente. Necesitamos tener argumentos que nos llevan y nos conectan con las profecías del Antiguo Testamento para poder comprender muchas cosas que con el Nuevo Testamento se complementan. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, vamos a ver, vamos a escribir un poquitín. ¿Qué es un método alegórico? Es cualquier declaración de hechos que admiten interpretación literal y que sin embargo requiere de una interpretación moral o figurada para darle el verdadero sentido. Vuelvo a repetir. Cualquier declaración de hechos que admiten interpretación literal y que, sin embargo, requiere de una interpretación moral o figurada. ¿Sí? Para encontrar el sentido. ¿Perdón? Si lo puedes repetir otra vez. Cualquier declaración de hechos que admiten interpretación literal, o sea, cualquier texto de la Biblia nos admite una interpretación literal, ¿no? Leemos una narración, pero que sin embargo requieren de una interpretación moral o figurada para darle su verdadero sentido. ¿Sí? ¿Ya? No. Vuelvo a repetir. ¿Ya? Hay algunos que están acostumbrados a escribir. Cualquier declaración de hechos que admiten interpretación literal y que sin embargo requieren de una interpretación moral o figurada para darle su verdadero sentido.
O sea, podríamos decir que la alegoría es a la narración lo que la metáfora es a las palabras individuales. Jesús es la puerta, ¿no? Muy bien. ¿Eso qué es? Es una metáfora. Evidentemente, la metáfora aplicada a la puerta nos enseña que Jesús no está hablando de una puerta de madera, está hablando de un paso que Él es para llegar, por ejemplo, al Padre o para llegar a donde Él nos esté enseñando. Entonces, la metáfora aplicada a las palabras individuales es lo que la alegoría es a la narración. ¿Entendemos esto, Matías? O sea, ¿qué estamos diciendo? La Biblia tiene una narración que nosotros podemos leer. Y que ese texto que acabamos de leer dice lo que está diciendo, pero para poder interpretar ese texto nosotros tenemos que aplicarle una interpretación figurada o moral a un texto que sencillamente dice: en Nínive había 3.000 habitantes. Entonces tú dices: no, el Señor no puede estar diciendo que en Nínive hay 3.000 habitantes. El Señor está diciendo que en Nínive hay un montón de pecadores, que el número 3.000 está dando una amplitud que no existe en el texto que estamos leyendo. Esto es lo que es la alegorización a la narración, en una comparación de lo que es la metáfora a las palabras individuales. Veremos en nuestro estudio que las figuras de dicción, no dicción o el lenguaje figurado están absolutamente aceptadas en el sistema gramático histórico, pero evidentemente interpretadas siempre de acuerdo con las reglas de la propia literalidad bíblica, nunca negando el sentido de la Biblia. Pero ahí llegaremos. En este momento estamos hablando del sistema alegórico. Entonces, esto es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos podemos levantar, leer una porción de la Escritura y de repente encontrar en ellas un sentir. Y esas famosas: Dios me habló, y yo leí esto, y de repente me vino esto. Eso es fantasía de tu mente. Si contradice lo que el Espíritu Santo dice en la totalidad de la Escritura, no es una manera correcta de interpretar la Biblia. Es un punto que me ha dado a mí. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la historia nos es testigo de que a día de hoy hay muchas posturas totalmente irreconciliables en cuanto a asuntos del futuro, y es que alguno tendrá que tener la razón. Yo quiero, deseo, anhelo estar en el lado de aquellos que tienen la razón, porque mi esperanza va a ser mucho mayor. La Biblia dice: bienaventurado el que entiende las palabras de la profecía. Hay una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Estamos instados a comprender, y no podemos comprender de cualquier manera. Sí. Seguimos. El método alegórico de interpretar es el que considera el sentido literal como un vehículo para un sentido más espiritual y profundo. ¿Sí? Volvemos a repetirlo. Este método alegórico de interpretar la Biblia es el que considera el sentido literal de lo que está escrito sencillamente como un medio por el cual nosotros alcanzamos un segundo sentido que es más profundo y es más espiritual. Sí.
Con este método, el valor histórico es negado. El significado histórico es totalmente obviado. Los contextos culturales no interesan. Y por supuesto, la exegesis gramatical y de las propias palabras queda reducida a nada. ¿Por qué usamos el método alegórico? Para escapar de dificultades teológicas. Es una muy buena herramienta. O por supuesto, para defender puntos doctrinales. Es de lo que estamos hablando. En medio, hermanos, de el premilenialismo o premileniarismo es igual, y el amileniarismo, vamos a encontrarnos otras posturas que ahora mismo no las vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque estas dos son suficientes para dar sentido al resto. O sea, las otras o están de acuerdo con esta o están de acuerdo con esta en cierta manera, aunque no en todo. Lo veremos también. Pero las dos posiciones principales escatológicas en cuanto a los últimos tiempos son estas dos. Y las dos dependen de un sistema interpretativo totalmente diferente. Uno es el alegórico, otro es el literal. Cuando tú llegas aquí al final de las defensas de las diferentes posturas, para poder defender un amilenarismo, ¿qué hacemos con Apocalipsis 20? Pues tenemos que interpretarlo alegóricamente. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las profecías relativas al reino mesiánico aquí en la tierra? Tenemos que interpretarlas alegóricamente. En el fin, lo que Israel es en el Antiguo Testamento, lo es la Iglesia en el Nuevo Testamento. Cuidado cómo interpretamos, porque igual tú hoy no estás percibiendo algunos asuntos interpretativos. Estás creciendo en tu idea de la Biblia, pero todavía hay muchas cosas que están formándose en ti posiblemente. Yo no sé en qué punto de estudio bíblico tú vives. Puede ser alguien que no has dado mucha importancia a esto y te encuentras como una persona mayor que está asistiendo a esas clases de mayores, pero si pones diligencia, si pones corazón, si pones deseo en tu corazón, puedes llegar a ser un buen alumno y alguien que puede llegar a entender la Biblia. Nunca es tarde, la gracia de Dios es buena para con nosotros. Pero también puede ser alguien que está en un proceso de formación, que todavía estás asimilando conceptos. Esto quiere decir que estás muy abierto a las verdades. Por lo tanto, tienes que cuidar, tener mucha cautela a la hora de cómo recibes y cómo instalas aquello que lees, escuchas e interpretas. ¿Sí? Entonces, recuerda que en mayor o en menor medida tú estás interpretando. Y si somos honestos, todos, de alguna manera o en algún momento de nuestra vida, o posiblemente hoy, estamos trabajando simultáneamente con estos dos sistemas interpretativos y no nos damos cuenta. Sí, somos literales, donde lo literal nos permite y lo podemos comprender con un sentido histórico, cultural o incluso espiritual por el propio conocimiento adquirido. Y cuando decimos espiritual partimos de que esta palabra es espiritual en su totalidad. Esto nos ha quedado claro, ¿no? Pero por otro lado, hay ciertos aspectos de la Biblia que puedo entrar en un sistema alegórico, y eso es una mezcla terrible.
O sea, una mezcla que me va a dejar muy confundido. Entonces es mejor decir: Señor, ayúdame a entender algo. No vaya a ser que me vea que creyendo entender no entiendo tanto. Amén. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues, como digo, estamos escapando de dificultades teológicas y estamos defendiendo puntos doctrinales, y es una forma de pervertir el verdadero significado de la Escritura con el pretexto de buscar algo más espiritual. Observa lo que estoy diciendo. Es una forma de pervertir el verdadero significado con el pretexto de buscar un significado más profundo, más espiritual. Lo que podríamos decir que Dios no es suficiente. Es la práctica de muchos cristianos, tristemente, hoy. Dios no es suficiente para muchas cosas y necesita nuestra ayuda. Esto es algo siempre a evitar, Entonces, como digo, ¿dónde desembocamos? Pues en lo que dije hace un momento: la autoridad básica de la Escritura cesa y pasa a quedar en el control de la mente del intérprete. Esto anótalo, es muy importante. La autoridad básica de la Escritura cesa y pasa a ser la mente del intérprete quien está controlando el significado escritural. ¡Qué peligro, Y esto es lo que estábamos hablando, que dio lugar a Agustín, que introdujo lo que se conoce como eclesiasticismo. Eclesiasticismo. La Iglesia es la autoridad y no la palabra. ¿Cómo dijiste? La autoridad básica de la Escritura cesa y pasa a ser la mente del intérprete. La autoridad interpretativa. O sea, vienes a ser tú. Sí. Y si tú eres un transmisor de otros, eres la ruina de todos los que te están escuchando. Porque los que te sigan a ti están siguiendo un sistema totalmente errado de interpretación. Yo recuerdo, aquí en Reto hemos abusado mucho de estas cosas y ahora ya hemos estropeado el vídeo. Pero recuerdo que a veces agarrábamos parábolas y las interpretábamos donde la persona quedaba en el control del significado, ¿no? Al punto de que una parábola tan clara donde el propio Jesucristo dijo, evidentemente la semilla es la palabra, nosotros llegamos a rebatir y a debatir que la semilla éramos nosotros. Por favor, la semilla es la palabra. Claro, en la parábola del trigo y la cizaña, la semilla somos nosotros, la buena y la mala, los hijos del reino y evidentemente los hijos de tinieblas. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, quedamos en la autoridad interpretativa. Cuando tú estás gobernando la interpretación de la Escritura, eres un peligro en potencia para todos los que te escuchan. Eres una ruina para todos los que te escuchan. Mínimo para aquellos que no saben más. Y los ignorantes son fácilmente llevables y descarriables.
El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por seguir a profetas errados. La Biblia está llena de ejemplos en el Nuevo Testamento donde somos advertidos de profetas errados, de personas falsos maestros, de personas que están conduciendo la Escritura siendo ellos la autoridad interpretativa. Dios nos libre, Dios nos guarde de poder comprender estas cosas y de poder desarrollarlas en una manera correcta y adecuada. Piensa que tu destino, tu seguridad, tu comprensión depende de esto que estamos hablando. Que nunca yo sea la autoridad interpretativa, ni tú tampoco. Entonces, ¿qué es el resultado? Quedamos sin medios para poder comprobar la conclusión bíblica. En el momento en el que nos levantamos a una idea errónea, quedamos sobre nada. Y para poder interpretar correctamente tenemos que ir mucho para atrás, porque hemos dejado muy atrás la idea correcta de lo que Dios nos enseña. Observa lo que puede producir una interpretación alegórica en un sentido espiritual incorrecto de lo que la Biblia es. Amén. Vamos ahora a hacer uso de Gálatas 4. Gálatas 4, en el versículo 21. Los detractores del método gramático histórico tienen sus herramientas, tienen sus armas, tienen sus argumentos y tratan por todos los medios de buscar errores, debilidades, fallos en un sistema interpretativo que en mi opinión es más seguro que el alegórico. Y la historia lo enseña, como podremos ver si Dios nos permite. Vamos a ir a la epístola de los Gálatas y dejadme ver si encuentro aquí algo que... Aquí lo tengo. Muy importante ir dando orden a todo lo que tenemos aquí. Versículo 21. ¿Cuántos en vuestra Biblia pone alegoría de Sara y Agar? La gran mayoría, ¿no? Tenemos Reinas Valeras. ¿Biblia de las Américas hay alguna? No hay ninguna. Bueno, la gran mayoría tenemos alegoría de Sara y Agar. Bueno, los detractores del método gramático histórico tratan de defenderse usando el argumento de que Pablo alegorizó evidentemente una porción del Antiguo Testamento. Yo quiero deciros, para que podáis anotar en sí mismo lo que significa alegoría. La palabra alegoría es una palabra griega que significa, se compone de dos palabras, aios o alos, como diríamos bien, Evangelis, alos, que significa otro, y el verbo que significa hablar en la asamblea, alegoría. El verbo es agoreuin. Pero vamos a ver algo, sí. Bien, veremos, no es tan importante, por favor, pronunciar el griego perfectamente, solo que nos quedemos con el concepto.
La palabra otro nos da la idea de lo que es una alegoría. Y nosotros podemos comprender que el lenguaje figurado, del cual hoy tenemos muchos detalles en cuanto a conceptos, es algo que en los tiempos del Antiguo Testamento, que son los primeros pasos de la Biblia, no existía todo este asunto del lenguaje figurado. La cosa tenía que ver con lo que se llamaba parábola, sencillamente, y a partir de ahí teníamos que entender aquello que ahí se nos estaba enseñando. Entonces, una alegoría es un estilo literario o un lenguaje figurado que se usa en las Escrituras. Isaías 5, del 1 al 7, encontramos una alegoría. Isaías 5 del 1 al 7, es la viña. Eso es muy conocido, ese pasaje. Hablar alegóricamente es presentar una cosa con la imagen de otra. Es presentar una cosa con la imagen de otra. Siendo inferido el sujeto principal por la figura en lugar de una afirmación directa. ¿Volvemos? ¿Dónde estamos? Hablar alegóricamente es presentar una cosa con la imagen de otra, siendo inferido el sujeto principal por la figura en lugar de una afirmación directa. ¿Leéis libros de la biblioteca? Hay palabras que os resultan muy raras, ¿no vienen en los libros o qué? ¿Inferir qué es? ¿Qué es inferir? ¿Cambiar qué? ¿Inferir es cambiar? Yo creo que Eugenio no te va a dar la razón, Matías. Y la profesora de lenguaje tampoco. ¿Inferir qué es inferir? Es una forma de sustitución. Pero no es cambiar. Inferir, según el diccionario de la Real Academia, es deducir algo, sacarlo como conclusión de otra cosa. Es muy diferente a cambiar. O sea, un ejemplo podría ser: se infiere en tu rostro que estás contento. O sea, a mí me ves así y deduces que yo estoy muy contento, ¿no? En cierta manera esto nos enseña lo que la alegoría es en sí misma, en el sentido de inferir, por supuesto. Después lo aplicaremos. ¿Dónde estás tú? ¿Estamos entendiendo o no? Vale. Entonces, estamos hablando, ¿dónde nos quedamos? Siendo inferido el sujeto principal. Sí, o sea, ya sabemos lo que significa inferir por la figura en lugar de una afirmación directa. Entonces, aquí tenemos este asunto del cual estamos hablando. Ahora, la alegoría, en el sentido técnico del lenguaje figurado correcto y bíblico, nunca va a variar el sentido literal de lo que se está enseñando. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está haciendo, evidentemente, podemos llamarlo alegoría o incluso podríamos llamarlo tipología. Pablo no está alegorizando ningún texto. Pablo no está convirtiendo el Antiguo Testamento en una idea espiritual, está usando dos conceptos totalmente y perfectamente bíblicos
y está sacando una interpretación comparativa en la que uno representa otra cosa diferente que lo que es el primero que se nos está hablando. ¿Sí? Pero en ningún momento contradiciendo la Escritura. Por lo tanto, no podemos darle el valor ni la razón a aquellos que dicen que Pablo alegorizaba en la misma manera que los alegorizadores o defensores del sistema alegórico hacen. Nunca hemos visto a Cristo alegorizar, nunca hemos visto a los apóstoles alegorizar, nunca hemos visto a Cristo mandar alegorizar, y nunca vemos que se repite esta situación que Pablo nos enseña en este capítulo 4 de Gálatas. Entonces vamos a leer este capítulo y vamos a poder, comprendiendo ya lo que realmente nos enseña la alegoría, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Bueno, Pablo aquí está llevando el pensamiento de aquellos a quien él está escribiendo al Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos tienen que retroceder, tienen que llevar su pensamiento y su mente a Moisés y a la ley que Moisés dio en Sinaí, que Dios dio a Moisés en Sinaí. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Está Pablo en algún momento contradiciendo el Antiguo Testamento? ¿Cómo nació Ismael? ¿No fue un acto carnal? ¿No fue una propuesta de Abraham con Sara para llevar a cabo aquello que Dios le había prometido? ¿Estaba Dios involucrado en el nacimiento de Ismael? No. Entonces Pablo está guardando una perfecta literalidad bíblica. Él no está espiritualizando la Escritura. Está diciendo que Ismael nació según la carne y esto es una verdad bíblica. Pero también nos está diciendo que Isaac nació en función ¿de qué? De la promesa. Es otra verdad bíblica. Lo cual es, ahora dice, una alegoría. ¿Una alegoría en qué sentido? En el sentido espiritual que Pablo ahora va a dar en cuanto al significado de lo que en el propio Nuevo Testamento encontramos todos aquellos que somos descendientes de Abraham y que hemos recibido el beneficio de esa promesa dada a Abraham en su hijo Isaac. Esto no es espiritualizar la Biblia, estos son realidades, esto es espiritualizarla en el buen sentido de la palabra, es entender el lenguaje espiritual de Dios, es realmente aplicar a nuestros corazones la comprensión espiritual que nos va a desembocar evidentemente en una idea concreta, correcta, exacta y acertada de lo que dice Dios en su palabra. No estamos alegorizando. Agar e Ismael, Sara e Isaac fueron personajes reales del Antiguo Testamento. Hechos consumados y constatados en el Antiguo Testamento, tal y como Pablo nos los está enseñando. Y ahora te está diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Esto es una verdad bíblica o no? ¿La respaldan las propias palabras de Jesús? ¿La respalda todo el Nuevo Testamento? ¿La respalda todo el conjunto de la Escritura? Sí. Por lo tanto, esta interpretación no es una alegorización que deja en un segundo sentido la idea literal de la Biblia. Sencillamente aporta una idea concreta, bíblica y correcta que enriquece nuestro entendimiento espiritual. Esto es muy diferente a alegorizar. Esto es sencillamente un lenguaje figurado. Ahora,
Observa, el monte Sinaí, ¿qué relación tiene con Agar? Evidentemente, lo que nosotros tenemos que comprender es que lo que ahí Pablo está diciendo es que en esa comparativa de esos dos hijos y de esas dos mujeres, uno realmente tiene que ver con esa ley dada. Y esa ley, ¿qué hizo? Dejó en esclavitud a las personas. Los hombres quedaron condenados bajo esa ley. El pueblo no pudo cumplir con la obediencia. Y por lo tanto, la condición de todo lo que produjo esta ley fue esta situación. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, a mayores de que posiblemente Agar sea un nombre que esté muy cercano a la palabra montaña en hebreo, la cual ahora mismo no podemos aseverar ni asegurar, porque sería irnos por los cerros de Úbeda, y yo no tengo argumentos para defender esto. Pero lo que sí tengo argumentos es para decirte lo que la ley encerró a todos bajo pecado. Y el pecado nos lleva a la esclavitud. ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. Amén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, y aquí evidentemente está hablándonos de Sinaí, y a la vez nos está hablando de ese monte, que es el monte Moriah, que es donde está Jerusalén hoy, y donde Abraham sacrificó a su hijo. Entonces eso nos lleva a ideas espirituales concretas y correctas. Esta es la madre de todos. ¿Cuál Jerusalén? No es la Jerusalén actual. Ahí sucedió lo que Abraham vivió. Tiene que ver con la Jerusalén celestial, con la Jerusalén que será manifestada al final de los tiempos presentes. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto es una profecía al pueblo judío. Y ese pueblo judío se regocijará no solamente, evidentemente, en aquello que va a vivir con Dios en el tiempo correcto y adecuado, sino que realmente los propios gentiles somos receptores de esta gran bendición. Y ahora dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿esto es verdad o es mentira? Es literal. Esto sucedía en casa de Abraham. El desprecio a Sara por no ser madre era una acción por parte de Agar y de su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese hogar? La propia Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Aquí Pablo es literal. Y nos dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Son dos verdades diferentes. Tienen su justa interpretación, tipifican sus diferentes verdades, pero Pablo aquí las está interpretando en una manera perfecta, correcta, bíblica y adecuada. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a usar el lenguaje figurado? Vamos a escribir un poquitín, no mucho ahora, tranquilos. El lenguaje figurado lo vamos a encontrar abundantemente en el Antiguo Testamento, tanto en el sentido poético como profético. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en las propias palabras de Jesús. Libro de Apocalipsis, Hebreos. El lenguaje figurado lo vamos a encontrar abundantemente y especialmente en el Antiguo Testamento. En su lenguaje poético y profético. Los libros poéticos y proféticos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros poéticos, Manolito?
Ya te dijo el primero, Manolo, lo oí hasta yo aquí. Tanto en los libros poéticos como proféticos. Los proféticos no nos quedan dudas, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento Jesús usó mucho el lenguaje figurado. Él habló mucho en parábolas. Hebreos usa muchos tipos y símbolos. Apocalipsis usa mucho simbolismo que tiene que ser interpretado. Lo primero que tenemos que hacer cuando abordamos un texto que contiene lenguaje figurado es interpretarlo en su propio contexto. Juan 4:14, Juan 6:54, Mateo 16:6. Jesús les habla con lenguaje figurado. A la samaritana le habla del agua, que no era agua, ¿no? Cuando le dice el agua que yo te daré, esa no era la del pozo. Eso es un lenguaje figurado, ¿no? ¿Sí o no? El pan, cuando Jesús dijo, el que no coma mi carne, en ese texto, y mi sangre, ¿de qué está hablando? De comerle a Él, ¿no? Está hablando de un entendimiento que tenemos que hacer uso del lenguaje figurado. Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Los apóstoles interpretaron que no habían traído pan. Fíjate la interpretación. Lenguaje figurado. Entonces, hay que claramente identificar que estamos ante un contexto que hay que interpretar figuradamente. En el número 2, hay que entenderlo de forma literal. Siempre. Escucha. Primera regla, estoy diciendo. Identificar el texto cuando nos encontramos con un texto que claramente expresa lenguaje figurado. He dado 3 textos. Juan 4:14, 6:54 y Mateo 16:6. Ahora, yo estoy ante el texto, el que escojáis de estos. Mi primera acción ante ese texto, ¿cuál es? Es interpretarlo como literalmente, ¿no? Pero la Biblia me está diciendo que tengo que comer la carne y beber la sangre de Jesús. Claramente yo no puedo abordar la interpretación literal en este texto. O sea, usar la interpretación literal me llevaría a pensar en algo totalmente absurdo, una total y absoluta barbaridad, lejos de lo que es la intención bíblica, que es lo que realmente a nosotros nos importa y nos ocupa, ¿sí? Entonces, en este asunto, yo no interpreto literalmente cuando veo que lo que entiendo carece de sentido, contradice la Biblia y, cuidado, promueve algo inmoral. Yo he visto a muchas personas usar la Biblia como un medio para justificar fines malos. Cuidado. Cuidado. Esto es serio lo que estamos hablando, ¿eh? Cuando realmente lo que aquí estoy yo leyendo carece de sentido, si lo interpreto, contradice, me promueve en una acción inmoral,
Entonces yo tengo que entender que hay algo ahí que debo de comprender en otra manera. Y ahí es donde yo comprendo el asunto del lenguaje figurado. Sí me lo exige el texto, que es objeto de mi estudio. Amén. Un asunto importante, el tercer asunto, es que el empleo de una palabra puede cambiar de un texto a otro. Isaías 53, versículo 6, Isaías 53, versículo 7. Lo vamos a comprobar. Una palabra puede cambiar de un texto a otro. Su significado. Isaías 53, 6 y 7. Ya vamos acabando, Vamos a acabar con el sistema, con el método alegórico, ¿vale? Verso 6 nos dice el profeta Isaías, Lu, ¿cómo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, Ramón. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no habló. ¿Cuál es la misma palabra que se repite en los dos textos? Ovejas. La palabra oveja. ¿Significa lo mismo en el versículo 6 que en el 7? ¿Es lenguaje figurado? Se tiene que entender figuradamente. Pero en el versículo 6, ¿las ovejas quiénes son? Y en el versículo 7, ¿quién es la oveja? Es una forma muy simple y muy sencilla de poder contemplar que esto nos va a ocurrir muchas veces en la Biblia y que una palabra que interpretamos en un versículo no significa necesariamente lo mismo en otro versículo. Por eso el asunto del lenguaje figurado es muy complicado y es muy delicado y requiere de mucha precisión para no atentar contra los principios e intenciones originales del autor. ¿Sí? Vamos ya acabando. Entonces vemos que el apóstol en su defensa no está alegorizando, sino que está explicando una alegoría. ¿Sí? La Biblia tiene mucho lenguaje figurado, mucho, como hemos dicho. Tipos, metáforas, parábolas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son métodos legítimos de interpretación, pero requieren de una hermenéutica especial. Hay que ser más cuidadoso con ellos. Hay ciertos contextos que no tenemos problema, dicen lo que quieren decir. Pero cuando estamos ante la necesidad, por medio de nuestro método, porque el método nuestro es este, entiendo, y nos encontramos con las circunstancias del lenguaje figurado, tenemos que hacer uso de esos métodos interpretativos especiales. ¿Para qué? Para poder comprender lo que ahí se nos está diciendo. Y ahí nos vamos a encontrar con algo que se llama tipo en la Biblia. Por poner un ejemplo, ¿sí? Que va a reforzar la idea que estamos enseñando. ¿Qué es un tipo? Es un evento, persona, institución u objeto
que tenía función en su propio día y que fue planeado por Dios para prefigurar una verdad que se revelaría más tarde en el Nuevo Testamento. Un tipo es un evento, una persona, una institución u objeto que existía históricamente en el Antiguo Testamento, y que tenía función en su propio día. O sea, que hacía aquello que la Biblia dice que hacía. ¿Sí? Y que fue planeado por Dios para prefigurar una verdad que se revelaría más tarde en el Nuevo Testamento. Y os voy a dejar una tarea para el próximo día. Quiero que me traigáis un tipo de cada asunto que hemos hablado. De un evento, de una persona, de una institución y de un objeto. Familiarmente no los quiero iguales. Cada persona debe de traer, o sea, si vienes en familia, tú tienes que buscarte la vida para los tuyos, porque vamos aquí a citarlos. Y vamos a ver que posiblemente hay ciertas cosas que pueden llevarnos a confusión. Muchos dictados. El cumplimiento de estas verdades veto-testamentarias, o lo que realmente explica con una mayor claridad espiritual lo que conocemos como tipo, es el antitipo, o incluso teológicamente se llama el prototipo. Pero vamos a llamar antitipo, ¿sí? Vamos a quedarnos con esa palabra. Y ahora poner ahí es muy importante. El antitipo tiene más preeminencia que el tipo. O sea, tiene un significado de más peso espiritual que el tipo. Claro, el antitipo por excelencia en la Escritura es Jesucristo. Ya no nos pueden quedar dudas. Tiene más preeminencia. Y depende siempre, y aquí ahora mismo, de su antecedente literal. O sea, el antitipo depende de su antecedente literal. O sea, no puede contradecir lo que tú interpretas del antitipo con su propio tipo. O sea, depende siempre de los principios bíblicos interpretativos. ¿Qué iba? Depende de los principios bíblicos interpretativos. Entonces, podríamos decir, el tipo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y miramos ¿hacia dónde? Hacia el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento miramos ¿hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver hacia la escatología. Lo que nunca podemos ver es un tipo que tiene su antitipo en el mismo Antiguo Testamento. No puede haber un tipo en el Antiguo Testamento con su antitipo en el mismo Antiguo Testamento. Esto es bien sencillo. Tampoco puede haber un tipo en el Nuevo Testamento con su antitipo en el Viejo Testamento. Ni tampoco puede haber un tipo en el Nuevo Testamento con su antitipo en el Nuevo Testamento. Ni tampoco un tipo en el Nuevo Testamento con una idea de su antitipo en el propio futuro. Siempre
los antitipos tienen su precedente literal, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Siempre, siempre, siempre. Juan 3, versículo 14 y 15. Aquí tenéis un tipo de un objeto. Y el propio Jesucristo lo interpreta. O sea, no nos pueden quedar dudas. Ya estamos acabando, ¿eh? Bien, ¿quién quiere leerlo? Martina. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, ¿qué ves ahí, Martina? ¿Cuál es el tipo? Esther, ¿qué está diciendo Jesús? Así como serpiente, como Moisés levantó, el tipo es la serpiente. Y el propio Jesús, ¿qué está diciendo? En la misma manera, el Hijo del Hombre será ¿qué? Está mostrando una relación de interpretación entre esa serpiente que levantó Moisés, que no era más que un objeto que cumplió un propósito y que estaba muy lejos de ser Cristo, pero cumplió el propósito que Dios estableció, la función por la cual Dios la dispuso. Pero sin embargo ese objeto está prefigurando una verdad que en el Nuevo Testamento Dios revelaría en cuanto a Cristo muriendo en la cruz, siendo levantado en la misma manera que esa serpiente fue levantada para la sanidad de los que estaban siendo picados por las víboras y miraban con fe. En la misma manera los pecadores miran con fe a la cruz y son sanados de su condición de pecado. Entonces, ¿el antitipo quién es? Jesucristo. ¿El tipo quién es? El tipo ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. El antitipo ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Aquí ya tenemos una idea para que cada uno, como tarea, traigáis un tipo y un antitipo de un evento, de una persona, de una institución y de un objeto. Este no vale. ¿Se lo ganamos como objeto? ¿Eh? ¿Lo pongo como objeto? Tampoco. No vale. Lucas 24, 27. No, esto no va a ser un tipo y un antitipo. Estamos mostrando que esta idea está claramente presentada en la Biblia. Jesús está en el camino a Emaús. Y que Jesús es muy claro en cuanto a qué. ¿Qué dice? Verso 27. Valeria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Perfecto. ¿Qué está diciendo Jesús? Empezando por, o sea, y continuando por ¿quién? La ley y los profetas. Era exactamente, entre otros nombres,
cuando Jesús decía la ley y los profetas, estaba refiriendo la totalidad del Antiguo Testamento, ¿sí? En muchos casos os vais a encontrar con una metonimia, ¿sí? Que también es lenguaje figurado. Es muy curioso cuando dice Jesús, ¿no habéis leído a Moisés? No. Que yo sepa, Moisés no es un libro, es el autor de los libros, ¿sí? O cuando tú dices, me bebo una lata de Coca-Cola, ¿qué bebes? ¿Lo que está dentro o la lata entera? Entonces, ¿qué estás haciendo? Un todo por una parte, o una parte por un todo. Eso es una metonimia. Eso es lenguaje figurado. Y hay que identificarlo. Aquí. Hablaremos de sinécdoque y hablaremos de muchos variantes que nos hablan de cosas lindas y preciosas. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que todo el contenido del Antiguo Testamento habla de ¿quién? Habla de Él. Ahora, ¿todo el Antiguo Testamento habla de Jesús? ¿Todos los textos del Antiguo Testamento hablan de Jesús? No. Hay textos donde no se nos menciona a Jesús y hay muchos textos donde lo que habla no refiere a Jesús. Pero sin embargo Jesús está citando todo el conjunto de verdades que incluye evidentemente los tipos que realmente están prefigurando a Él. La profecía es la mayor parte del Antiguo Testamento que habla de Jesús. Y la profecía en cierta manera contiene en su mayoría lenguaje figurado que hay que interpretar. Antes hemos visto a Jesús como una oveja. ¿Sí? Entonces Jesús respalda esta idea en cuanto a la interpretación de aquellas cosas que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Seguimos. Tenemos Juan 5:39. Y ya acabamos con otro texto más. Está diciendo lo mismo. Está diciendo a los judíos, vosotros estudiáis las Escrituras creyendo que en ellas encontraréis vuestra salvación. Y sin embargo, las Escrituras, ahora ya no estamos hablando de la ley y los profetas, o de Moisés y los profetas, ahora estamos hablando de las Escrituras, con un solo concepto, con una sola definición, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, ellas hablan de mí. Por lo tanto, considerar estas verdades en cuanto a todo lo que podemos encontrar acerca de Jesús, tanto en los textos que en una forma narrativa relatan, sino también en todo el contenido amplio del lenguaje figurado que está prefigurando a Jesús y que son tipos y que Jesucristo es su gran antitipo. Hebreos, si quieres un libro en el Nuevo Testamento con antitipos, Hebreos. Sí, ahí puedes ver a Moisés, ahí puedes ver el descanso de Josué, ahí puedes ver el sumo sacerdote, ahí puedes ver el tabernáculo, el lugar santísimo, ahí puedes ver todas las cosas que el tabernáculo nos enseña en cuanto a Jesucristo y también en cuanto a asuntos de la vida celestial. Amén. Colosenses 2, 16 y 17, y ya. Aquí tenemos a Pablo usando también este término, hablando a los colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, asuntos que tenían que ver con reglamentos, ya fueran gnósticos, ya fueran legalistas, ya tuvieran que ver con las propias leyes ceremoniales, dice, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí está usando este término. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que muchas de las enseñanzas vetotestamentarias son sombras, son tipos, son símbolos que tienen su cumplimiento, su verdad revelada, su antitipo en el Nuevo Testamento. Amén. Bueno. ¿Alguna pregunta? Por favor. Estamos estudiando la doctrina fundamental de la escatología. Para poder empezar a hacer aquello que debemos, tenemos que comprender lo que es la interpretación. De ella depende una comprensión correcta de esta doctrina de las últimas cosas. Estamos resumiendo. Históricamente hay dos sistemas de interpretación antagónicos por completo. Uno es aquel que se identifica con el viejo sistema literal que sufrió esos cambios en los tiempos de Cristo por la propia manipulación legalista de los judíos e intransigente, que dejaron sin gracia el significado de las Escrituras, pero que realmente está mucho más cerca de lo que nosotros hoy conocemos como nuestro sistema gramático histórico, que es el que abordaremos en nuestra próxima clase. Hemos hablado claramente acerca de lo que es el sistema alegórico. Entonces nosotros ahora trataremos de ir al sistema literal, explicarlo correctamente, y en medio de esa explicación vamos a ver que históricamente hay un desarrollo de estos dos sistemas interpretativos que es tremendamente importante. Y a partir de ahí nos introduciremos a la desembocadura de nuestra interpretación en cuanto a cuál es nuestra postura en cuanto a lo que es la escatología. El rapto, la segunda venida de Cristo, los 7 años de tribulación, el juicio final y el día del Señor, la Jerusalén celestial, el milenio, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, todo lo vamos a ir desarrollando. Evidentemente hay asuntos que son puramente neotestamentarios, pero que necesitamos irnos hasta el Antiguo Testamento. Y ahí pasaremos primeramente por el pacto abránico, porque el pacto abránico, bien interpretado, nos va a llevar a una idea correcta de la escatología. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí.